Si hay algo complicado de hacer, es estar de acuerdo con opiniones sin sentido de personas necias. Sin embargo, confrontar directamente no siempre es la mejor opción. Y de hecho, los resultados esperados podrían no ser los que obtengamos. Esto tampoco significa que tengamos que aceptar algo que no queramos. Simplemente tenemos que ser capaces de plantar cara en la negociación de manera correcta, sin ser grosero o rudo, y aún así obtener lo que deseamos. Para eso aprenderemos a mostrar desacuerdo en inglés de manera educada. El inglés es un idioma que suele ser muy directo, caso contrario al español, que podemos decir que no sin que digamos que no. Por lo que es muy importante que al hablar en inglés no dejemos opiniones ambiguas que puedan ser malinterpretadas, pero tampoco hay que ser rudos o groseros. Así que mostremos desacuerdo de la manera correcta. Veamos, por ejemplo, algunas frases muy básicas en el inglés y que suelen ser demasiado directas. Por ejemplo, I disagree, you're wrong, that's not true. Esto suena confrontacional. Así que en lugar de utilizar estas, vamos por una estrategia que se llama Acknowledge plus Contrast. Esta táctica es especial porque lo que vamos a hacer es primero reconocer la opinión de alguien más y luego introducir el contraste, es decir, la objeción. La estructura es muy simple. Literalmente es el acknowledgement, el reconocimiento, plus el but o el however, que vendría siendo el sin embargo o el pero, que ahí esa sería la objeción, plus opinion, más la opinión. Es decir, la base o en lo que nos estamos basando para objetar. Algunos ejemplos de esta estructura son I see your point, but I think there's another perspective. That's a good point. However, I'm not completely convinced. I understand what you mean, but I'm not sure I agree. Ahora, dentro de esta estructura hay diferentes tipos de frases. Empecemos por las primeras, las frases para reconocer la opinión. Tenemos expresiones naturales como por ejemplo, I see your point. I understand what you're saying. That's an interesting perspective. You might be right. That's a fair point. I see what you mean. Tenemos unos ejemplos completos usando estas frases. I see your point, but I think the problem is more complex than it appears. That's a fair point, but I think the data suggests a different conclusion. Ahora veamos frases para mostrar un desacuerdo suave, que vendría siendo una estrategia para usar un lenguaje menos absoluto. En nuestras expresiones tenemos I'm not entirely sure about that. I'm not convinced that's the best solution. I'm not sure I agree with that idea. I'm not sure that's entirely correct. I'm not sure that's the case. Tenemos una comparación entre lo directo que sería you're wrong y algo más natural que sería I'm not sure that's completely accurate, que vendría siendo lo mismo, pero una es demasiado directa y por lo tanto se puede entender que es grosera. Ahora unos ejemplos completos serían I'm not entirely sure about that. The evidence seems to suggest something different. I'm not convinced that's the best solution. There might be a more effective approach. Ahora veamos frases para mostrar desacuerdo con alternativa. Por ejemplo, that's a good point, but another way to look at it is, it could also be argued that. Ejemplos completos. That's a good point, but another way to look at it is that technology can actually improve productivity. Another way to look at it is that experience often matters more than formal education. Ahora
Veamos cómo mostrar desacuerdo parcial, que es muy común en inglés. Expresiones. I agree to some extent, but that's partly true. However, you may be right about that, but that may be true, but. Ahora unos ejemplos completos. I agree to some extent, but I think experience is more important than talent. That's partly true. However, the situation is more complicated than it seems. Ahora veamos desacuerdo en contexto formal, más formal. However, I could argue that. Nevertheless, it could also be said that. I could suggest that. That said. At the same time. Ahora veamos ejemplos completos. However, I could argue that education plays a much larger role in long-term success. That said, we should also consider the long-term consequences of this decision. Ahora veamos los errores más comunes. Error número 1. Decir I don't agree with you. Es mejor decir I'm not sure I agree. Error 2. That's wrong. Lo mejor es I see it a bit differently. Error 3. You're mistaken. Mejor I might be mistaken, but I think. Error número 4. Usar I think you're wrong. Aunque gramaticalmente es correcto, suena demasiado confrontacional en una conversación normal. Hay una manera más natural de decirlo y, por ejemplo, sería I'm not sure that's correct. I see it a bit differently. I'm not convinced that's the case. Ejemplo, I think you're wrong about that. Incorrecto. I'm not convinced that's entirely correct. Ese es correcto. Error número 5. Usar actually para corregir. Muchas personas usan actually como traducción directa de en realidad, pero en inglés puede sonar contradictorio o agresivo. Ejemplo, actually, that's not true. Incorrecto. Tenemos una mejor manera de decirlo que sería, well, I'm not sure that's entirely accurate. O I think there might be another way to look at it. Ejemplo completo. Actually, that's wrong. Incorrecto. Ejemplo correcto. I think there might be another explanation. Error número 6. Usar but directamente. Muchos estudiantes dicen, but I disagree. En inglés natural casi siempre se prepara el desacuerdo primero. ¿Cuál sería la estructura más natural? Acknowledged más contrast. Ejemplos. I see what you mean, but I have a slightly different view. That's a good point, but I think there's another perspective. Ejemplo, incorrecto, but I disagree. Ejemplo correcto, I understand your point, but I see it a bit differently. Y aquí tenemos la tabla final de tipos de errores. You're wrong es demasiado confrontacional. I disagree es muy directo. That's not true es demasiado absoluto. I think you're wrong es confrontacional. Actually, that's wrong suena agresivo. But I disagree es falta de preparación. Y obviamente cada uno tiene su alternativa natural. Lo que esperamos al usar estas frases no es aceptar algo que no queremos o ser hipócritas con alguien. Simplemente estamos buscando la mejor manera de poder expresar una idea o un sentimiento que quizás no sea bien recibido. Imagina que estás en una junta de trabajo. Estás al frente del equipo y tu deber es aprobar o no las nuevas ideas del equipo de marketing. Verás muchas propuestas, algunas son buenas, otras no. Tú como jefa o jefe sabes cuáles son las mejores con el fin de obtener los mejores resultados. Así que obviamente tus decisiones no se pueden basar en quién te cae bien, sino en qué campaña dará los mejores resultados.
Es por eso que desechar malas ideas será parte fundamental de tu puesto. Pero al mismo tiempo no puedes denigrar ni minimizar el esfuerzo de nadie. Por lo que el mantener una conversación sana y clara es fundamental. Obviamente, dar buenas noticias es más fácil que dar malas. Y es aquí donde entra esta nueva técnica. Como ya dijimos, primero reconocemos y luego contrastamos. Y en lugar de decir algo como, Your project proposal won't work, mejor decimos, I see your intentions, but I don't think your proposal will work. Maybe we can adjust a few parts. Como ves, igual rechazamos la idea, pero no fuimos groseros. Podría parecer una tontería, pero en niveles avanzados no solo se espera que sepamos hablar un idioma, sino que realmente sepamos usarlo. Así que usémoslo bien. A continuación te dejo una lista de frases de reconocimiento y contraste junto con varios ejemplos de ideas fallidas. Tu tarea será escribir oraciones para rechazar malas propuestas. Obviamente de la mejor manera. Si conoces alguna frase educada para rechazar, por favor déjala en comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y por supuesto, nos vemos la siguiente semana con otra clase de inglés avanzado. Por mi parte ha sido todo. Bye bye.